Bueno, primero que todo, buenos días. Espero que se encuentren bien desde la comodidad de su casa y que si sirve como mensaje, solo salgan si es necesario. Que tengan un buen día, estimado ingeniero y estimados compañeros. Y sin más preámbulo, comencemos. Somos el grupo número 10, compuesto por su servidor, Brian Ariel, y Marco Medina. Y como tópico que nos queremos presentar, nos llamó la atención el reto del aprendizaje en un profesional de TI. Y ustedes se dirán, ¿por qué? Primeramente, por el hecho de que creo que todos estamos de acuerdo en que al estudiar ingeniería en sistemas o carreras afines como TI o informática administrativa, lo cierto es que se vuelven obsoletas muy rápido, debido a que constantemente están saliendo nuevas tecnologías, nuevos frameworks, nuevos lenguajes de programación, nuevos gestores de base de datos, nuevas políticas, nuevos controles, etc. Lo cierto es que tenemos que estar preparados de cierta manera. ¿Y cómo hacerlo? Con el constante aprendizaje. Y pensamos también que si les explicamos en qué consiste el aprendizaje, las metodologías, las teorías, los tipos o estilos de aprendizaje, pues seguramente ustedes tendrán un mejor panorama sobre cómo abordar un nuevo estudio, una nueva problemática o un nuevo aprendizaje sobre algún lenguaje. Dicho esto, comencemos. Primeramente arrancamos por la definición de aprendizaje. Nos llamó la atención a nosotros dos conceptos que vienen de dos autores de dos libros publicados. Primeramente por María Rafino en su libro Aprendizaje, la cual ella hace entender que el aprendizaje es el proceso mediante el cual o a través del cual los seres humanos adquirimos o modificamos habilidades, destrezas, conductas, comportamientos como fruto de la experiencia, de los estudios, de la observación o del razonamiento o la instrucción. Aquí hacemos énfasis en adquirir o modificar conocimientos. Me voy al caso. Nosotros, como futuros graduados de Ingeniería de Sistemas, que ya estamos por egresar, que también ya llevamos prácticamente de salida a la carrera, en el aspecto de nosotros tenemos que nada más y nada menos que modificar conocimientos ya aprendidos. ¿Por qué? Pasamos 5 años de la carrera estudiando, aprendiendo matemáticas, lógica, programación, bases de datos, redes, y por ende ya tenemos cierto conocimiento o cierta experiencia. Así que nosotros tenemos experiencia, de hecho, así que si van a asistir a una oferta laboral, ustedes tienen experiencia. Lo único que falta es corroborar esa experiencia, y eso pueden hacerlo mediante un repositorio o mediante archivos que tengan ustedes, por ejemplo. Bueno, el caso, nosotros modificamos el conocimiento en el aspecto de que, si bien en una práctica profesional nos piden aprender un nuevo lenguaje porque lo están requiriendo en esa empresa, lo cierto es que aunque tengamos que aprenderlo, ya tenemos las bases, ya tenemos la lógica, la forma de programar. Nos hemos dedicado en la universidad, si bien a la programación estructurada, programación orientada a objetos, programación funcional, y ciertos factores de ahí nos ayudan a que el aprendizaje sea más rápido. Y en cuanto a adquisición de nuevos conocimientos, viene la parte de estudiantes de primer ingreso. Ellos, si bien algunos vienen con un bachiller en técnico y computación, otros no. Así que ciertas personas vienen a adquirir nuevos conocimientos, vienen a formarse en la carrera de ingeniería de sistemas. Y el segundo concepto propuesto por Smesh en un libro, dice que el aprendizaje es un subproducto del pensamiento. Aprendemos pensando. Lo cierto es que tiene relación, porque entre más pensemos, más practiquemos, lo cierto es que vamos generando más experiencia. Y esa experiencia para poder utilizarla más adelante en algún proyecto, en el entorno laboral o en X o Y razón. Y ahí es donde sale este concepto, que dice: el aprendizaje es el proceso de formar experiencia y adaptarla a nuevas ocasiones o a futuras ocasiones.
Como lo dije antes, pasamos años estudiando, ya sea de manera presencial en la universidad o bien de forma autodidacta, con el objetivo de generar experiencia, generar pensamiento para poder utilizarlo después en un entorno laboral, en un proyecto, sea como freelance, trabajo remoto o en una empresa. Entonces, sigamos con la siguiente. Aquí hace mención a cómo se adquiere conocimiento. Y este es un enfoque fundamental en un estudiante, sea de ingeniería de sistemas, profesional de TI o un estudiante en general. Básicamente lo que nos dice es, el proceso de aprendizaje es una actividad individual. ¿Individual en qué aspecto? En el aspecto de que es propio de cada estudiante, desarrollado en un contexto social y cultural. Rodeado de otros estudiantes o personas en un aula, con el propósito de generar procesos, metodologías, teorías, que a la larga nos van a generar conocimiento, nos van a generar información para poder usarla a nuestro beneficio. Y aquí hace referencia que comienza siendo interpersonal, o sea, interpersonal en el aspecto de que compartimos conocimiento, nos relacionamos entre más estudiantes, generamos conocimiento, a lo que después viene siendo intrapersonal. Tomar ese conocimiento y adaptarlo a nuestras propias necesidades para generar nuevo conocimiento. Proceso de aprendizaje. Si bien es cierto, no solo consiste en memorizar la información. Si bien es un tipo de aprendizaje que lo mencionaremos más adelante, que esto cabe en la categoría de que el aprendizaje repetitivo, lo cierto es que como ingenieros en sistemas, o futuros ingenieros en sistemas, tenemos que tener ciertas habilidades, ciertas skills, o operaciones cognitivas, como por ejemplo, evaluar, sintetizar, comprender, conocer y solucionar problemas. ¿Qué es lo que pasa? Que todo esto que nosotros aprendemos, sea aprender a programar, nuevos métodos, lógica, viene con el propósito de solucionar problemas mediante sistemas computacionales. Y si no me creen, pueden hojear el plan de estudio, en lo que dice que estos son habilidades deseables en la carrera. Eso es lo que la universidad quiere poner en nosotros, para luego resolver retos, que se les mencionará más adelante también, cómo afrontar esos retos. Bien, siguiente. Y luego entramos a los aspectos fundamentales del aprendizaje de TI. Primeramente tenemos la motivación. La motivación va arraigado al desarrollo personal del estudiante. No es lo mismo estar motivado a no estarlo, porque ya sea el rendimiento puede bajar, puede abandonar la carrera y meterse en una carrera que no necesariamente sea más fácil, pero requiere menos estudio. Dicho de esta manera, existe, por ejemplo, el factor monetario, el deseo de estudiar ingeniería de sistemas son motivos. ¿El factor monetario en qué aspecto? En el aspecto de que podemos mejorar nuestro estatus social, podemos tener un trabajo estable gracias a nuestra carrera. Eso hace que nosotros queramos aprender. Y no solo eso, que busquemos fuentes externas a lo que es la universidad, como formación independiente. O bien el hecho de que te guste programar, te gusta codificar, te gusta de repente la base de datos, te gusta la seguridad informática, y eso hace básicamente un plus para las personas, a los estudiantes, porque les da incentivos para seguir adelante en la carrera. Y si bien es cierto, hay factores positivos, hay factores negativos. Un motivo por querer salir de la carrera sería o bien factores económicos, o bien por lo difícil que son las matemáticas o la programación. Eso también hace que nosotros nos desmotivemos, por así decirlo. También cabe recalcar que la motivación afecta a todas las fases del aprendizaje. Las fases se mencionarán más adelante, pero viene siendo básicamente que afecta nuestro estímulo, nuestra conducta, sea para seguir adelante aprendiendo o para no seguir. Entonces, como segundo factor tenemos la experiencia, que no viene siendo nada más y nada menos que aprender, bueno, o saber aprender. Aquí viene saber aprender en el aspecto de qué método voy a utilizar para aprender. ¿Estoy aprendiendo o no lo estoy? Y para poner un ejemplo que creo que a todos nos ha pasado, es cuando somos primerizos en la carrera.
entramos a programar, nos enseñan qué es la programación funcional en programación 1, y nos damos cuenta de que hay cosas que nos hacen muy difíciles, de luego nos dejan ejercicios, a lo que al final cuando nosotros los intentamos resolver, nos generan ciertos fallos, ciertos errores. Pero ¿qué pasa? A medida vamos y vamos repitiendo código, analizándolo, aprendiendo, nos damos cuenta que esos errores se pueden solucionar y por ende hay un cambio en la conducta de nosotros, en la comprensión. Al decir, bueno, estaba cometiendo un error, ahora sé lo que debo hacer para no volver a cometerlo. Y de esa manera se obtiene la experiencia. Saber aprender. Por último viene la inteligencia y los conocimientos previos. Esto va más arraigado a estudiantes de primer ingreso. ¿Por qué? Porque si bien, como mencioné anteriormente, algunos vienen, digamos, siendo bachilleres en computación, bachilleres en ciencias y letras, a algunos se les va a dificultar más la carrera, o a otros no. Pero lo cierto es que vienen con bases, vienen con conocimientos previos. Entonces vienen con, por así decirlo, con capacidades cognitivas para poder aprender cosas nuevas. Y a eso me refiero con los aspectos de inteligencia o conocimientos previos. Ahora bien, mencionamos qué es el aprendizaje, su definición, cómo ocurre. Ahora vamos a los tipos de aprendizaje, que es cómo nosotros, de alguna u otra manera, aprendemos. Empezamos por el aprendizaje receptivo. Que el aprendizaje receptivo básicamente es donde hay un emisor y un receptor. Da el caso que el emisor, por así decirlo, poniendo un ejemplo, el emisor sería un maestro y los receptores somos nosotros los estudiantes. ¿Qué es lo que pasa? El emisor, en este caso el maestro, tiene que dar su tema, expone sus puntos, da la clase, por así decirlo, y nosotros los receptores estamos escuchándolo, procesando esas ideas y aprendiendo de cierta manera conocimientos. Lo que pasa con este aprendizaje es que es un aprendizaje insuficiente. ¿Por qué? Si bien es cierto que estamos aprendiendo porque el profesor nos está enseñando, nos está impartiendo la clase, lo cierto es que no requiere un esfuerzo cognitivo, no requiere un análisis, relacionar temas. A eso es lo que se refiere. Solo nos limitamos a escuchar e interpretar. Por eso se le denomina aprendizaje insuficiente. No lo digo yo, lo dice en el libro de María Rafino. Segundo es el aprendizaje por descubrimiento. Este es todo lo contrario al aprendizaje receptivo. En el aspecto de que ya uno indaga, busca fuentes de información. No solo se queda con lo que el maestro le intenta dar de manera pasiva a nosotros. No solo se queda con la información que el maestro nos da, sino que indaga, busca y genera nuevos conocimientos a partir de ello. Tenemos el aprendizaje repetitivo, que como lo mencioné anteriormente, en los enfoques que debemos cumplir los ingenieros en sistemas según el plan de estudio, no es solo memorizar la información, pero en sí es un tipo de aprendizaje. Me voy al caso. Cuando queremos hacer un examen, el maestro reparte la guía, una presentación o video, y nosotros nos limitamos, digamos que básicamente nos limitamos a repetir y repetir esas ideas, a repetir las preguntas, a repetir los conceptos de una diapositiva, con el objetivo de prepararnos para el examen. Que si bien no está mal, es un tipo de aprendizaje, pero se limita a eso, a que es muy probable que lo olvides si no sigues repitiéndolo de manera constante. El aprendizaje significativo viene siendo la relación de ideas actuales que tú tienes con las nuevas. Veamos, me voy a un ejemplo. Supongo que la mayoría creo que ha hecho aplicaciones web en los que se hacen peticiones al servidor. Damos cuenta de que existe JavaScript, bueno, usamos jQuery o Axios en sí. Existen métodos para poder acceder a esa información del servidor y poder enviarla. ¿Qué es lo que pasa? Que empezamos a indagar. Nos damos cuenta de que, por ejemplo, jQuery ya no es tan popular como antes, de hecho va de bajada.
Y la opción actual es Axios, pero indagas más si Axios o usas Fetch, que es otro tipo de petición, de función para poder hacer una petición. Y ahí te das cuenta, bueno, yo actualmente uso jQuery. Entonces, ¿qué pasará si cambio este tipo de función? Pongo una función de Axios, agarro la información mediante ese método. Ahí estás mezclando conocimiento nuevo con el actual que ya tienes. Estás pegando código nuevo con un código que ya tienes. Y eso es el aprendizaje significativo. Conocer nuevas cosas con las cosas actuales y unirlas para generar nuevos conocimientos. Aprendizaje observacional. El aprendizaje observacional viene siendo donde tú tienes un mentor. Tienes a una persona que de repente es muy buena programando, tiene buenas prácticas o es buena en algo. Y tú te preguntas, pucha, ¿cómo lo hace? ¿Qué formas hace él para que pueda programar tan rápido? En sí, bueno, esto sucede más en los grupos, donde hay una persona que es muy buena programando. Entonces, analizas el por qué este sujeto es tan bueno, adaptas los conocimientos que tú obtienes analizándolo y los aplicas a ti mismo. A eso se refiere el aprendizaje observacional. Luego sigue el aprendizaje latente, que a este lo llamo aprendizaje el chispazo divino, por así decirlo. ¿A cuántos no les ha pasado que hemos resuelto un código de la nada? Que de repente ha tenido un error. Bueno, en realidad, una forma de explicarlo es por medio del aprendizaje latente, en el que posiblemente viendo un foro o por un maestro hayamos visto cierto código que ayuda a resolver problemáticas o a optimizar más el código. ¿Qué es lo que pasa? Cuando empezamos a programar, empezamos a codificar y de repente tiene error. Dice, y luego caemos en eso de que no funciona, no sé por qué no funciona, voy a dejar esto aquí y te vas simplemente y de repente eh, viene esa debilidad, ese chispazo y entonces empieza, y si lo abordo de esta manera, ¿qué pasa? Pues básicamente esa es la manera de explicar el chispazo divino por medio del aprendizaje latente. Resuelves algo que no sabías, que no sabías en realidad por qué era el error, pero sí tenías una idea vaga, escondida en tu cerebro. A eso se refiere. El aprendizaje por ensayo y error, pues, otra cosa que nos ha pasado. Me voy al caso de cuando hacemos un problema matemático. Pues aquí sucede esto de que muchas veces repetimos el ejercicio y vemos, wow, esto no sale. Tengo que tomar por otro término, afrontarlo de otra manera. Empezamos a hacer cambios de variables, sustituciones, en fin, un montón de métodos, hasta que llegamos a la conclusión de, bueno, esto es igual a la respuesta del solucionario. A eso se refiere el aprendizaje por ensayo y por error. Repetirlo básicamente, varias veces repetirlo hasta llegar a la respuesta correcta. Y por último tenemos el aprendizaje dialógico, puesto dialógico por Platón, básicamente, en la que significa el diálogo entre iguales. Y básicamente, diálogo entre iguales, los mismos estudiantes, nosotros mismos, generamos autoconocimiento. Pues. De repente empezamos a hablar, relacionamos ideas y luego esas ideas las utilizamos. A eso se refiere el aprendizaje entre iguales. Ahora toca explicar las fases del aprendizaje. Son 4 fases, las mencioné anteriormente, pero ahorita es donde se les va a explicar. Primeramente tenemos la fase incompetencia consistente. Esto nos encontramos cuando queremos aprender algo. Estamos motivados a hacerlo, o sea, porque nos va a generar un favor o un bien, o por simplemente por aprenderlo. Pero no tenemos ni idea de lo que implica aprender algo nuevo. Si se fijan en la imagen, un ejemplo claro sería el aprender a conducir. Creo que mucha gente quiere aprender a conducir. Y está bien, pero no se da cuenta de lo que implica en realidad aprender.
el manejar el timón, el manejar los cambios, las intermitentes, las direccionales, en fin, un montón de cosas. El retrovisor, por ejemplo. Esta fase es la denominada no sé que no sé. Entonces, es la primera fase, la incompetencia inconsistente, donde quieres hacer algo, pero no sabes nada de lo que tienes que hacer. La segunda fase es la competencia consistente, que esta viene siendo la continuación de la primera. Bueno, aquí ya tú ya sabes qué significan ciertas cosas del vehículo, puede porque un instructor te haya explicado, porque lo haya buscado en internet. Aquí ya sabes qué es el timón, qué son los cambios, qué pasa si con las direccionales, retrovisor y todo eso, las medidas de seguridad como el cinturón, pero aún sigues cometiendo ciertos fallos. Aún de repente al encender el carro, pues puede que no encienda o pase alguna otra cosa. Por eso se le llama competencia consistente. Aquí ya tienes una idea del panorama que implica aprender, en este caso, aprender a manejar. Y bueno, hasta aquí llega mi parte de la presentación. Los dejo con mi compañero Marco, que les va a explicar las siguientes fases y los retos. Muchas gracias. Bien, buenas tardes compañeros, mi nombre es Marco Tulio Medina y yo voy a continuar con la exposición. La tercera etapa del aprendizaje es la competencia consciente. Esta parte es cuando nosotros ya sabemos hacer algo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar siempre pendientes de los pequeños errores que podemos cometer. Por ejemplo, cuando una persona está aprendiendo a conducir, en este caso la persona ya sabe conducir, pero esta persona necesita estar pendiente siempre de los espejos, del retrovisor de adelante, necesita estar pendiente de en qué marcha está, necesita estar pendiente si los pedales los tiene bien acomodados, de que tenga la suficiente visión para no equivocarse. Ya sabe conducir, pero necesita tener mucha precaución. No se puede dar el lujo de ir practicando con otra persona o de voltearla a ver así, porque posiblemente pierde el control. Recordemos que en este momento todavía no somos expertos. En la parte de las tecnologías de la información, podríamos decir que en esta etapa se encuentra una persona que ya puede programar, ¿verdad? Ya sabe como en un tipo de lenguaje de programación específico. Esta persona ya puede programar, ya sabe cómo declarar variables, ya sabe cómo declarar funciones, cómo mandar a llamar una función dentro de otra función y ese tipo de cosas que todos manejamos. Pero siempre estamos pendientes de los pequeños errores que podamos cometer, como declarar una función que retorna un entero y enviarle de parámetro un string, o declarar un nombre en otro tipo de variable que nos va a ocasionar problemas cuando lo mandemos a llamar. Y la última de las etapas es la competencia inconsciente. Siempre tomando el ejemplo de la persona que sabe conducir, en este caso esta es una persona que ya sabe conducir muy bien y se puede dar el lujo de tener cierto tipo de pequeñas distracciones pequeñas, como por ejemplo hablar con una persona al lado, agacharse para cambiar la canción, para subir el volumen, puede voltear a ver a los espejos y ya sabe a qué distancia tiene el carro que viene atrás. En las tecnologías de la información podríamos decir también, en el caso de la programación, esta persona ya sabe programar muy bien y se puede dar el lujo de repente de declarar mal una variable, pero la experiencia que él tiene la hace encontrar ese error en menos de un minuto. Lo cual hablábamos al principio de la exposición, que en las tecnologías de la información la forma más fácil de aprender es aprender de los errores. O sea, la misma experiencia que nosotros tenemos al encontrarnos con estos tipos de errores nos hacen aprender para cuando volvamos a encontrar esos errores a futuro logremos darle solución de una manera óptima, porque ya sabemos cómo se soluciona. Bien, a continuación voy a hablarle acerca de lo que son los retos de aprendizaje en las tecnologías de la información. Primero que nada, recapitulemos cuál es el rol de un ingeniero de sistemas, de un ingeniero informático, de un ingeniero de software, de un profesional de las tecnologías de la información en una empresa. Pues se podría resumir en dar soluciones a los problemas que tienen que ver con creación de software, administración de bases de datos, administración de redes de datos, la parte de seguridad informática, que es una rama muy amplia, la parte de auditoría informática, porque todo lugar donde se manejan grandes cantidades de información
Hoy en día la información es, por así decirlo, el oro de las personas que se dedican a la informática y de las empresas que se dedican a la informática. Entonces, este sería el rol básicamente. Entonces, para nosotros poder cumplir las expectativas de esas personas que nos van a contratar o que necesitan un profesional de las tecnologías de la información, tenemos que llenar ciertos aspectos, y esos aspectos para nosotros son retos porque tenemos que ver cómo los vamos a suplir. Entonces, para comenzar, tomando como base el plan de estudios, primero que nada es la evaluación, desarrollo, implementación de sistemas de información y proyectos informáticos. Creo que toda persona que comienza a estudiar dice, ¿qué programas voy a desarrollar yo? Porque todos escuchamos hablar de personas que dicen, yo programé eso, yo programé lo otro, yo hice aquí, yo hice allá, yo puedo programar en Python, yo puedo programar en Java, PHP, MySQL y ese tipo de cosas. Y uno dice, ¿qué voy a programar yo? Pero nosotros no deberíamos decir qué voy a programar, sino cómo lo voy a hacer. Con qué herramientas voy a aprender yo para poder programar ese, por así decirlo, software que me va a catapultar a mí. Entonces ese es uno de los primeros retos que nosotros tenemos que suplir. ¿Cómo voy a aprender? Porque por ahí en los pasillos se escucha, no, este profesor no me enseñó esto, no, este profesor no me enseñó lo otro. Sí, pero el profesor ya está en lo que está, él ya está dando clases. Pero nosotros no estamos ni dando clases ni ubicados en ningún lugar. Entonces tenemos que ver cómo suplir esa necesidad de aprender a programar en los distintos lenguajes de programación. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que se pueden dar? Bueno, hoy en día hay muchos cursos gratis, ya sea en Udemy, incluso YouTube está plagado de cursos de cualquier tipo de lenguaje de programación que nosotros quisiéramos aprender. Ya sería de parte de nosotros el interés que tengamos ponernos, porque también es tiempo que hay que invertir. El tiempo que estamos en la universidad, más el tiempo que nosotros vamos a invertir en nuestras casas, poniéndonos a ver videos, una serie de videos que duran 1 hora cada uno, que son 37 videos, viene siendo como un periodo educativo alterno al que nosotros ya estamos llevando. Pero todo eso tiene que ver si es que de verdad nosotros queremos saltarnos ese reto y poder superarlo. El segundo es diseño, integración, instalación de redes de datos. Si bien es cierto, en la carrera las clases de redes de datos solamente son bien cortas, solamente son 2. Y la parte de redes de datos, hoy en día hay muchas compañías que se dedican a eso. Bueno, las más conocidas aquí son Tigo, Claro, Huawei también. Entonces, ellos buscan personas que sepan bastante de redes de datos. Sabemos que la rama principal de la carrera es la rama de las programaciones, y de repente dejamos de lado la parte de las redes de datos. ¿Y cómo podemos suplir esa parte en la que no estamos bien complementados en redes de datos? Bueno, muchas personas, o la mayoría de personas de diferentes carreras, de ingeniería eléctrica, ingeniería de sistemas, licenciatura en matemáticas, hasta ingeniería industrial también, están sacando los cursos, bueno, algunos estamos becados, sacamos el curso de Cisco, que son 4 niveles, ¿verdad? Y en esos 4 niveles podemos complementar lo que ya aprendimos en las clases. Obviamente hay un costo, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros pensamos y decimos, ¿voy a invertir en mi futuro o voy a ir a una entrevista de trabajo y voy a decir, no, eso no lo sé, y tampoco le di interés en aprender? Pienso que al final cada tiempo, dinero que nosotros invirtamos está pensado para nuestro futuro, y no simplemente por llenar un currículum. Porque eso que nosotros aprendimos, ya sea si usted saca los cursos de Cisco, no le va a servir solamente en Claro, le va a servir en Tigo, le va a servir en cualquier otra empresa que usted vaya. El siguiente reto es la implementación y mantenimiento de bases de datos. Varios profesores me han comentado a mí que si usted quiere si usted quiere encontrar un trabajo, ya sea en un banco o en esas instituciones así, lo mejor sería de que usted sea una persona muy buena en bases de datos. El mundo de las bases de datos es bastante grande, bastante extenso.
Entonces al final yo creo que lo que todos deberíamos de hacer es poner todo en una balanza y decir, bueno, mi profesor no me está enseñando lo suficiente, pero yo tengo que ver de qué manera voy a suplir esas falencias que tengo en esa área, porque al fin y al cabo lo que todos buscamos es encajar y cumplir ese requerimiento que nos dice que tenemos que saber de bases de datos. Entonces vuelvo a lo mismo, en internet está plagado de videos y de cursos de maneras profesionales. En Udemy hay ciertos cursos de bases de datos. Incluso el otro día vi uno que costaba alrededor de 300 lempiras y tocaba temas como bases de datos MySQL, SQL Server, Oracle, incluso bases de datos no relacionales como MongoDB. Entonces es una buena práctica que nosotros podamos invertir 300 lempiras, 400 lempiras en un curso que de repente nos va a complementar todo lo que nosotros sabíamos en teoría, pero ahora lo vamos a poder aplicar, incluso cómo conectar una base de datos a un proyecto que estemos programando nosotros, ya sea en Node.js o en PHP. Siempre es importante que nosotros, cada una de esas falencias que tengamos, redes de datos, bases de datos, programación, las podamos ir cumpliendo y podamos ir llenando ese vacío. La tercera es diseño e implementación de nuevos productos de software. En este apartado no quiero hablar de cómo programar nuevos productos de software, sino de cómo se nos va a generar a nosotros la idea de cómo poder generar un nuevo producto de software. Por ejemplo, imagínense que nosotros como desarrolladores queramos programar una aplicación para poderle competir a WhatsApp, Telegram o una red social para competirle a Facebook, a Instagram. Es muy difícil, ¿verdad? Entonces debemos de buscar las formas en cómo llenar esos pequeños huecos donde los programadores todavía no han llegado. Yo tengo una aplicación en mi celular que es cuando voy con mi mamá al supermercado, y ahí puedo yo ir anotando cada una de las cosas que mi mamá ya va comprando y le voy poniendo el precio y cuántos. No me lo van a poder creer, pero esa aplicación tiene más de 10.000 descargas. Una aplicación tan sencilla, pero los programadores hoy en día quieren llegar lejos, quieren aplicar Machine Learning, quieren hacer una red social que revolucione el mundo y hacerse millonarios como Mark Zuckerberg. Pero de repente hay que comenzar por esos espacios donde los programadores todavía no han llegado y donde nosotros tenemos campo laboral. Después, el diseño y la integración de hardware, ¿verdad? Esta parte de diseño e integración de hardware, de repente nosotros no tenemos un área tan grande en esta parte, pero sí es bueno de que aprendamos un poco. En la carrera nos brinda la clase, por ejemplo, como de la de microprocesadores, y por ahí también se escuchan, ¿verdad?, pequeños mitos que dicen, en la carrera a mí no me enseñan cosas como reparar o revisar. Pero siempre es bueno que nosotros podamos tener un pequeño conocimiento para no quedar en blanco a la hora de una entrevista, o que nos digan, mire, lo necesito, pero no lo necesito como programador, no lo necesito como gestor como administrador de bases de datos ni administrador de redes. Necesito que me ayude con el hardware. ¿Puede aprender? ¿Está dispuesto usted a aprender? Puede aprender tanto aquí como en su casa. Es la disponibilidad que cada uno de nosotros podamos tener. Y por último, el diseño e implementación de proyectos de comercio electrónico. No es un secreto de que hoy en día la mayoría de las empresas su comercio lo hacen de manera electrónica. Ellos, incluso en Facebook, la mayoría de nosotros en algún momento hemos publicado algo en los grupos de Facebook y lo hemos vendido, incluso hemos comprado por ahí también, porque estamos en la era de la economía digital. Entonces tenemos que saber cómo se manejan cada uno de esos negocios. No tenemos que ser ignorantes en la parte de cómo vender por internet, de cómo comprar por internet, de cómo hacer una aplicación que pueda llegar a las personas y puedan ellos comprar un producto, apartar un producto, como hoy en día lo están haciendo empresas como Hugo, como Tengo, que se han aliado con otras empresas, ¿verdad? Y ellos mediante una aplicación web pueden mandar a pedir comida, pueden mandar a dejar algún recado. Todo eso es comercio electrónico y nosotros tenemos que ver la forma de cómo integrarnos
a esa parte del comercio electrónico. Eso es un reto que nosotros tenemos también. Muy bien, teniendo en cuenta todo lo anteriormente dicho, tenemos que tener en cuenta de que cada uno de esos retos que nosotros tenemos tiene una curva de aprendizaje. Pero ¿qué es la curva de aprendizaje? Aquí podemos ver que la curva de aprendizaje es el grado de éxito obtenido durante el aprendizaje en el transcurso del tiempo. O sea, es una gráfica que en el eje X va lo que es el tiempo y en el eje Y lo que son los conocimientos. Entonces, cada uno de las diferentes tecnologías o diferentes retos que nosotros tenemos que aprender tienen diferentes curvas de aprendizaje. Lo que nos dicen es que en un transcurso determinado de tiempo vamos a aprender ciertas cosas. Muchos profesores de programación dicen de que, por ejemplo, que Python tiene una curva de aprendizaje mucho menor que la que tiene, por ejemplo, Java, porque Python es un lenguaje que es poco tipado, ¿verdad? Lo único que hay que tener en cuenta son las sangrías, mientras que Java hay que tener en cuenta otras cosas, como por ejemplo los tipos de datos, las mayúsculas, las minúsculas, los puntos y comas. Hay que tener en cuenta también el saber instalarlo, saber instalar el JDK, si instalamos el JDK correcto, un entorno de programación, un IDE, ya sea NetBeans, ya sea Eclipse. Entonces, se dice que aprender Java se necesita un poco más de tiempo para alcanzar lo que se obtiene en Python en menor tiempo, hablando de conocimiento. Entonces, por ejemplo, si nos ponemos en las bases de datos, MySQL tiene un poco, la curva de conocimiento es menor que la que tiene, por ejemplo, SQL Server, que a pesar de que la mayoría de los comandos son iguales, hacer una instalación de SQL Server puede llegar a ser un poco tediosa. Y yo sé que ustedes lo entienden porque la mayoría han tenido problemas en ese aspecto de SQL Server. He escuchado estudiantes que incluso han dicho de que después de hacer una instalación fallida de SQL Server han tenido que formatear sus computadoras. Entonces, esos aspectos hacen de que la curva de aprendizaje en esta tecnología sea mayor. Y pues bueno, vamos a hablar de un tema que es bastante común en la carrera, que es del mito a la realidad. La mayoría de nosotros al entrar queremos decir, no, yo quiero ser de esta forma, y nos encontramos con un personaje así y decimos, yo quiero hacer así, quiero programar lo que se me ocurra, y miran películas donde la gente dice, voy a hacer una rutina que no sé qué, voy a programar un algoritmo, y nosotros programar un algoritmo nos lleva hasta 2 semanas. Entonces ese tipo de cosas es como la cúspide donde nosotros quisiéramos llegar, pero al final nos damos cuenta de que el estudiante aspira a hacer algo así, o de repente algo así. Pero creo que lo que más nos podría definir a nosotros sería esto. Es lo que la mayoría de los estudiantes en las tecnologías de la información pasa su tiempo tratando de encontrar un error de código, un error de por qué no le compila algo, un error de bases de datos, de por qué no establece la conexión del servidor a un router, ya sea en redes. Y esas son las cosas en las que nosotros tenemos que saltar la barda, pues. Tenemos que poder llegar a encontrar las soluciones a cada uno de esos aspectos que nos impiden poder llenar un vacío en nuestra hoja de vida, como lo decía el grupo 2. La hoja de vida habla por nosotros, y si la hoja de vida dice que nosotros somos unas personas muy buenas en redes de datos, en bases de datos, en programación web, en programación móvil, pero si a la hora de estar en práctica, si a la hora de estar en un trabajo no somos lo que decimos ser, pues nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos engañando a personas que tuvieron la confianza con nosotros, ya sea de contratarnos, ya sea tuvieron la confianza de darnos la oportunidad de hacer la práctica profesional en esa empresa. Es por esto que este tópico es muy importante para nosotros como estudiantes, pues nos hace caer en razón de cuáles son las falencias que nosotros tenemos a la hora de llenar un perfil. En este caso, el perfil de un profesional de las tecnologías de información. Recomendaciones. ¿Cuál sería la recomendación más grande para un estudiante o para un profesional que ya se graduó? Pues nunca dejar de aprender. Y esto nunca dejar de aprender tiene que ver con invertir tiempo y con invertir dinero.
Cabe recalcar que entre más avanzado sea el conocimiento que nosotros queramos obtener, pues la cantidad de tiempo que tenemos que invertir es mayor y de repente la cantidad de dinero que tenemos también que invertir va a ser mayor. Pero al final todo eso va a tener su repercusión en que nosotros vamos a poder llenar un perfil aún mayor para cuando tengamos oportunidades laborales aún más grandes. Con esto pues damos por concluido el tópico. Espero que haya sido de mucha ayuda para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias.